Bueno, este es un caso, sí, un caso que lo presenté, está publicado, fue presentado en el Ley Escena unos años atrás. Entonces, en resumen, una señora de 72 años que tiene una historia de 20 años de presión alta, fue referida para evaluación antes de por la infusión renal estaba alterada. Ella estaba bien hasta 3 meses antes, cuando empezó a quedarse cansada. Fue notada que tenía una anemia con la hemoglobina de 8.4, la creatinina era 2.4. Fue hecho un ultrasonido que dice que era normal del riñón. Recibió 2 unidades de sangre, fue recomendada que fuera un gastroenterólogo. Hizo una colonoscopía que mostró múltiples pólipos que le fueron removidos y el diagnóstico fue que era benigno. Una semana más tarde la paciente notaba sangre en la stool, recibió una otra transfusión. Entonces la creatinina era 4.2. La urinalis mostraba 20-50 red blood cells. Tenía uno de proteinuria. Le hicieron una otra colonoscopía y encontraron que tenía una úlcera post-polipectomía con un vaso sanguíneo que estaba sangrando. Le cauterizaron y entonces en aquel momento llamaron al nefrólogo. El nefrólogo fue y decía, sí, en las 4.2 de creatinina es porque está prerrenal, la paciente sangró, está hipotensa. Entonces, y tenía crisis renal crónica, y fue una aguda recrudizada en una crónica porque tenía paciente muy grande, muchos años de hipertensión alta. Entonces fue a casa después de sangre, que la transfusión, una creatinina 3.9, pero 2 semanas después la creatinina estaba 4.5. Y ahí entonces cuando fue a Mayo y yo la vi, en el momento el examen físico no tenía nada, con excepción de un plus de TIMA. Entonces, eso es el laboratorio que se hizo en aquel momento, tiene una hemoglobina de 10.6, leucócitos de las plaquetas, sedimentación 65 milímetros, creatina de 5.3, tenía 20 a 30 red cells en la orina, proteinuria 1.3, los complementos tenía un poquito no normal, quiere decir, tenía una antinuclear antibody de un poquito positivo. Entonces, ese paciente, ¿cuál es la más likely cosa? ¿Cuál es la más probable de difusión renal? Que tenía una antiglomerular basal de good pasture, tenía lupus, NOC, cryo o tenía una ANCA vasculitis. Una ANCA, muy bien. ¿Y por qué? Porque lo más fácil es que si usted mira al paciente, ese paciente tiene una rápida progresiva, una glomerulonefritis rápida y progresiva. Y el más fácil es si usted ve por la Chapel Hill pacientes que tienen una rápida progresiva glomerulonefritis que fueron biopsiados, si de acuerdo con la edad paciente de arriba de 60 años, 80% de los pacientes tiene una ANCA como la causa de la glomerulonefritis. Y esta fue la biopsia. Entonces, la biopsia muestra un crecente fibroso acá. Este es la túbulo intersticial, mostrando destrucción muy compleja del espacio túbulo intersticial. Acá tiene otro crecente fibroso. No existía ningún crecente activo en la biopsia. Entonces, esta es la biopsia y esta es la pregunta. ¿Cuál de estas? Esa paciente tiene 72 años, esa paciente tiene aquella biopsia, tiene una creatinina de 5.3, creo que es. ¿Y qué le va a hacer usted ahora? ¿Cuáles de esas terapias usted va a recomendar? Uso de conservadora con angiotensin converting, usar los esteroides, estar esteroides con CellCept, estar esteroides ciclofosfamida o estar esteroides con rituximab. Ninguna de las anteriores. Tenemos una, alguien otro para la B.
y oral o oral B. ¿Alguna otra? No, nadie para este acá. No. ¿Cómo? Sabíamos que era normal. Muy buena pregunta, Alberto, porque habían hecho la ultrasonografía antes, decía que era normal, que el parénquima renal era de tamaño normal. Pero la biopsia es horrible, terrible la biopsia. Bueno, entonces vamos rápidamente a la historia. Esa paciente obviamente tenía una rápida progresión, una glomerulonefritis rápida progresiva. ¿Por qué? Porque sabemos que 6 meses anterior la creatinina era 2.3. Bueno, segundo, esa historia de que creatinina de 2.3 es salud. Es debido a hipertensión en un paciente de blanco. Eso es una charlas para dormitar bovinos, pero no es verdad. Entonces, estamos tratando a una paciente que tenía que tiene la pérdida de función renal rápida. En segundo, como Alberto puso, tiene un riñón de tamaño normal. Tercero, cuando yo la vi, el examen de la orina tiene hematuria y la biopsia renal, a pesar de ser de esa manera, usted todavía tienen, algunos túbulos tienen hemácias. Entonces, a pesar de que yo no vi, uno no vea un creciente activo, eso me da la impresión de que esa paciente tiene una enfermedad que es reciente y que está activa. Entonces, tratamiento conservador no es apropiado. Voy a cortar la larga historia short porque en cuestión de tiempo quiero que ustedes se presenten. Simplemente voy a decir lo que esa paciente puede ser tratada con esteroides y hoy sabemos con el rituximab y Rodrigo ya fue para eso. Cualquier de los dos sería adecuado. El uso de esto ya discutimos, no en PR3. Y la Plax, solo porque Rodrigo le cortamos el tiempo, eso es basado en el criterio del MEPEX, que mostró que pacientes que tenían una creatinina arriba de 5.7 fueron randomizados a recibir metilprednisona o plasmaferisis, y acá muestra que al un año existía una 20% probabilidad mejor de quedarse fuera de diálisis si fuera con plasmaferisis versus metilprednisona solo. Pero lo que pasa, esto publicado el año pasado en Kidney International, cuando usted va a ver a largo plazo lo que pasó, después del primer año no existe diferencia ninguna. Entonces, por eso, y Rodrigo va a presentar eso, en la meta-análisis que Walsh publicó, no existe ninguna, en todos los artículos publicados hasta hoy, no existe ninguna diferencia entre el endpoint de muerte o en el SRD en el uso previo. Por eso es que Welsh calcula que para tenermos un poder adecuado para hacer la situación si plasmaferisis funciona o no, teníamos que tener por lo mínimo 750 pacientes, y si uno junta todos los pacientes que hasta hoy se han publicado el uso de plasmaferisis en ancavasculares, tenemos en torno a 250. Eso es porque existe hoy en funcionamiento el PEXIVAS, que es un randomized study, del cual Mayo es parte, y que está intentando averiguar si plasmaferisis realmente tiene un efecto en pacientes con ancavasculitis o no. Bla, bla, bla. Entonces, para terminar, es el último slide. Esta paciente tenía 72 años, tenía aquella biopsia, y esta paciente es el resultado. Eso tengo más, pero no, esto no está actualizado. Pero hoy la paciente tiene 85 años y tiene una creatinina de 1.7. No es normal, pero muestra que el beneficio de la duda es a favor del paciente. En esa situación, usted tiene que decir, eso me huele que eso es agudo, que es reciente,
y el beneficio de un curso de tratamiento. Entonces, solo para ilustrar, usted tiene, esa es la época, cuando yo lo traté ese paciente, eso era en el año 2000, y en aquel momento el grado de ignorancia que tengo es muy grande, pero en aquel entonces era gigante, porque lo traté, esa paciente fue tratada con prednisona sin pulso y con ciclofosfamida oral, sin plasmaféresis, all right? Y el resultado está acá. Entonces, el mensaje es, el paciente con ANCA vasculitis, mismo que tenga edad avanzada, y funciona, tiene tratamiento, y la biopsia es muy buena como diagnóstico, pero como pronóstico en general, sí, pero el problema es que el pronóstico es individual, y individual la respuesta es 0 o 100%. Entonces usted tiene que usar la clínica para decidir. Ese es el caso. ¿Preguntas? La doctora tiene preguntas. Rodrigo, Rodriga, venga primero acá. ¿Para el quiero biopsia, doctor, perdón? Exactamente. En esa paciente tenía que biopsiarla porque no teníamos el diagnóstico. El paciente tenía una creatina de 5.3. Tenía MPO, pero tenía un MPO. No. Pero en un paciente que tiene ANCA vasculitis y que uno se va, especialmente en una paciente de 72 años, que la terapia envuelve prednisona y ciclofosfamida, que es la primer diagnóstico. Este no es una recidiva, eso no es una paciente que tenía un diagnóstico de ANCA vasculitis hecho a 10 años atrás y ahora viene con estas cosas. Ahí no la había biopsiado. Pero en un paciente que es la primera presentación, que se presenta con eso, yo creo que el diagnóstico es fundamental, porque usted lo va a usar prednisona, ciclofosfamida, que tiene morbidad y complicaciones, y usted tiene que hacer muy bien la justificativa por qué va a exponer a ese paciente a una droga tóxica. Yo tenemos un otro paciente el otro día a la Mayo Clinic que tenía MPO, all right, tenía exactamente esa presentación, Urexpex, lo vamos a escribir, quiero reportarlo porque a la liga de los residentes, la misma cosa, y le biopsiamos, pues este paciente tiene ANCA vasculitis, banana, tenía una nefritis intersticial, por omeprazol. Entonces, cuando usted va a hacer un tratamiento agresivo de esa manera, usted tiene que justificar el diagnóstico. Yo solamente quiero hacer un par de comentarios con respecto a este caso. El primero es con respecto a plasmaféresis. Como Fernando dijo, lamentablemente por el tiempo no pudimos discutirlo más. La evidencia, este metaanálisis que Fernando presentó es 9 estudios en pacientes con vasculitis asociada a ANCA. Interesantemente, muchas de las veces, y me imagino que ustedes los llaman en la unidad de cuidados intensivos, cuando además del compromiso renal el paciente está intubado con hemorragia alveolar difusa. Los estudios en hemorragia alveolar difusa y en vasculitis asociada a ANCA y plasmaféresis, a comparación con los 9 estudios que presentó Fernando, tenemos 0. Hay 0 estudios del uso de plasmaféresis para pacientes con hemorragia alveolar difusa en ANCA asociadas vasculares. Por eso es otra razón importante por la que el estudio PEXIVA se está haciendo actualmente. El segundo comentario que quería hacer con respecto a este paciente es que hacemos estudios, hay evidencia, pero al final del día lo más importante es individualizar el tratamiento del paciente. Es usted y el paciente juntos en la oficina haciendo una decisión en conjunto sobre qué es lo mejor para el paciente. Y en un paciente como estos, tiene que pasar lo que yo llamo el test de la mamá, y es, si esta fuera su mamá, ¿usted qué haría? Y creo que por eso es un ejemplo perfecto. De la mamá, no de la suegra. No de la suegra. Sí, actualmente una paciente adulta mayor, sobre 70 años, ¿usted cambia la terapia? ¿Qué modificaciones hace en la terapia de una vasculitis ANCA grave? Muy buena pregunta, y rápidamente. No mucho. Lo más importante en el tratamiento de vasculitis es la prevención y es saber lo que usted hace. Porque el tratamiento de vasculitis es que ni dar un revólver cargado a un niño de 7 años y decir, va a jugar y pero tenga cuidado. Entonces, el gran problema de la vasculitis
es que los pacientes son tratados por gente que no sabe lo que hace, no tienen ni una idea de cómo usar las medicaciones, no saben cómo manejar los efectos de medicaciones, ni sabe cómo usar las medicaciones adecuadamente. Entonces ese paciente por 72 años tiene dos cosas. Una, si el paciente tiene historia, en esa situación no hay riesgo de bebé, ¿no? A pesar que yo me dije el otro día, no sé si cree en la historia bíblica, porque ahí tiene Sara, ¿no? Pero tiene el riesgo de, si esa paciente tenía un riesgo de un cáncer, por ejemplo, antes, a un año atrás fue descubierta con cáncer entonces voy a tratarlo con rituximab. Pero si no, los dos, primero diagnóstico, igual. Lo importante es el prevención. Si la ponen ciclofosfamida, hay que hacer contaje de leucocitos una vez por semana. Hay que enseñar al paciente que ese paciente, si las células blancas se caen abajo de 4.000, tiene que parar la ciclofosfamida inmediatamente, no esperar que Rodrigo la llame, porque Rodrigo puede estar pescando en Patagonia y va a venir 3 semanas después cuando la paciente está muerta. Y esa paciente tiene que ser profilaxada con Bactrim, tiene que recibir en el primer mes, yo lo pongo con alta dosis de prednisona, yo los pongo a fluconazol para evitar que se queden con fungo, y básicamente eso, y verlo seguidamente. Esos no son pacientes que decir, bueno, le voy a dar ahora y vengan aquí 2 meses para ver cómo es. Esos son pacientes que las primeras 4 o 6 semanas uno tiene que verlos cada 2 semanas por lo mínimo. Y ahí usted ajusta. Hay que saber cómo ajustar la ciclofosfamida también. Si el paciente, la dosis oral es 2 miligramos por kilogramo, pero a un paciente que tiene una creatinina arriba de 2.5, uno baja la ciclofosfamida para el 25%. Si el paciente tiene edad de 70 años, yo lo bajo para otros 25%. Entonces ese paciente, uno no empieza con 2 miligramos, uno empieza con 1 miligramo por kilogramo por día, porque entonces usted evita las complicaciones. Entonces esa es the devil is in the detail of how you treat that, Rodrigo. Solamente un comentario también con respecto a, como demostramos en estos 2 estudios, en el RAVE y en el Rituximab, la ciclofosfamida y la rituximab no es inferior a la ciclofosfamida. Y hay que tomar en cuenta otra cosa que me imagino que aquí sucede lo mismo, y lo estaba comentando con Miriam anteriormente, y es el precio. Si los 2 medicamentos son igualmente eficaces, en nosotros en este momento, por ejemplo, el costo puede ser muy significativo. Rituximab es un medicamento muy caro, así que eso es algo que también se debe de tomar en cuenta. Lo otro que quería decir es con respecto a las inmunizaciones. Como Fernando mencionó, el tratamiento preventivo para el neumocistis, el tratamiento preventivo para la osteoporosis y el de estar chequeando regularmente el hemograma de los pacientes con ciclofosfamida. En estos momentos hay varias de las inmunizaciones que no se sabe exactamente cuándo se le pueden dar a los pacientes. Por ejemplo, si usted le da a un paciente rituximab en este momento y el paciente no ha sido vacunado por el neumococo, siendo neumólogo siempre me gusta tener los pacientes vacunados contra el neumococo. ¿Cuánto hay que esperar, por ejemplo, para darle la inmunización por el neumococo? Preguntas así que son de todos los días. En realidad, las normas del CDC de Atlanta dicen que hay que esperarse por lo menos 4 semanas antes de darle la inmunización. De lo contrario, no va a servir para nada. Con respecto a la influenza, que todos estos pacientes deben de ser vacunados por influenza, la recomendación es que se les dé la influenza independientemente de cuando hayan recibido el rituximab. Pero no se olviden de esos detalles, porque al final lo que queremos es que el paciente sobreviva y no tenga complicaciones. Lo mencioné anteriormente con la paciente que tuvo la fractura de cadera. Igualmente, si a estos pacientes le da un neumocistis y se muere de distrés respiratorio del adulto, no tiene ningún sentido que haya logrado entrar en remisión.